Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy traemos una historia de origen. El origen de uno de los proxies más emblemáticos y conocidos de Slenderman. Esta es la historia del origen de Tizzy Toby. Sin más que añadir, vamos con el relato. El camino a casa parecía seguir y seguir. La carretera se extendía delante del vehículo, infinita. Los rayos de luz que atravesaran las copas de los árboles daban en la ventanilla lastimando sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el ronroneo del motor de los coches. Era un día tranquilo. Aunque el viaje parecía agradable, estaba muy lejos de serlo. La conductora, una mujer de mediana edad, vestía una camiseta de cuello en V y un par de pantalones vaqueros. Adornaba sus orejas con pendientes de diamantes que soltaban destellos de vez en cuando. Tenía los ojos de un tono verde oscuro, cuyo color resaltaba gracias a su camiseta y a la iluminación. Ella sería cualquier madre de mediana edad de no ser por sus profundas ojeras. La expresión de Connie Rogers era sombría y triste, a pesar de que sus líneas de expresión sugerían que sonreía a menudo. De vez en cuando, miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero. Este estaba encorvado parcialmente. Tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal. Cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba despeinado y su piel pálida resaltaba por la iluminación. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre. Este llevaba una camiseta y unos pantalones blancos que habrían sido puestos a disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de su ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que había sido destrozado cuando algo había golpeado el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible al dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo, y aún así, no sentía nada. Este y otro trastorno que se había enfrentado fue gracias a él, que le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió al colegio de primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar, y este era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que él no podía controlar. Movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tizzy Toby, riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en casa, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con otros niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana. Su rostro estaba vacío de toda emoción, y cada pocos minutos, sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Tobias Erin Rogers, y la última vez que Toby recordó que montaba en coche fue cuando se estrelló. Eso es todo lo que él pensaba. Inconscientemente, reproducía todo lo que se había acordado antes de desmayarse una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos. Los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando en la parte delantera del coche mientras este se rompía.
y todo se quedó en blanco por un momento. Después, Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas completamente rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante. Su torso, empujado por el airbag, que se infló tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Después de pocas horas, al fin, habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa y la figura familiar que destacaba en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. Bueno, ¿padre? Él nunca fue su padre. Él solo fue progenitor y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de la entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí? Dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. Él es tu padre, Toby. Él está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con voz monótona, tratando de parecer menos inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital para ver a Lyra antes de morir, ¿no? Dijo Toby mientras entrecerraba los ojos por la ventana. Estaba borracho. No podía conducir. Sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes que su madre y tambaleó al salir a la calzada donde se encontró con la mirada de su padre. Antes de mirar a sus pies, tenía una expresión severa. Su madre salió detrás de él. Luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos esperando un abrazo de su esposa, pero ella no se acercó a él y le pasó el brazo por los hombros a Toby influyéndolo para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: Hey, ¿qué hay de un abrazo de bienvenida a casa, eh? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido y caminando pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Hey, él tiene 16 años, puede caminar por sí mismo, dijo su padre y empezó a seguirlos. Tiene 17 años. Connie lo fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar dentro. Toby, ¿por qué no vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena esté lista. No, tengo 16 años. Puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo. Le devolvió a su padre la mirada y se fue a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. En su pequeña habitación no había mucho, solo una pequeña cama, un armario, una ventana y sus muros, que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Bueno, en la época en que era una familia, antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico y actuara con violencia con ellos. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró por el pelo y la tiró al suelo. Y cuando Lyra trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda con la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su hermana y a su madre. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara. Después de todo, él no podía sentir. Lo que le molestó y dolió fue cómo él intencionalmente dañó a las únicas personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente le echó la culpa a la medicación que le habían puesto.
Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras rápidamente y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre. Y junto a su madre, una silla vacía. De algún modo estaba tranquilo, ya que sus padres podrían comer bien. Pero él no quiso. En lugar de eso, solo miró a su padre con una mirada vacía. Miró a su madre un poco y miró hacia abajo a su alimento no consumido. Toby se fue a la habitación con desaliento. Se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba muy cansado, pero no había manera de que él se quedara dormido. No porque no quisiera, sino porque no podía. Había mucho en qué pensar. Él se había estado debatiendo consigo mismo. Seguir a su madre y perdonar a su padre. O seguir guardándole rencor. Se alteró al oír la puerta abriéndose, pero luego se calmó al ver a su madre. Esta caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y en una calurosa mirada le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar. Confía en mí. ¿Cuándo va a irse? Dijo Toby con un tono un tanto inocente en su voz temblorosa. No estoy segura aún cuánto tiempo se quedará, cariño. Toby no respondió. Él solo siguió mirando hacia la pared sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de varios minutos de silencio, su madre suspiró. Buenas noches, cielo. Las horas pasaron lentamente. Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación tomara el control, podía oír el chillido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Al recordarlo apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Aún podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado la almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó. Encorvado, respiraba dificultosamente con lágrimas en sus ojos. No podía dejar de llorar. Aunque trató de evitarlo, no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando. Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana. Miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle. De repente, se detuvo. Su mirada se centró en algo que estaba de pie, bajo una farola. No podía apartar la mirada de esa cosa. Entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Esa cosa no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido de sus oídos se hizo cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. De repente, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente. No estaba cansado en absoluto. Y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared. Pero apenas se levantó,
se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa. Su padre estaba viendo las noticias en el pequeño televisor que estaba en la sala. Y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. Buenos días, dormilón. Has estado durmiendo mucho. Dijo, y lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 de la tarde. Quería desayunar, pero hacía frío. Me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, la verdad. La expresión de la mujer pasó de feliz a preocupada. ¿Estás bien? Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar en su cerebro correctamente. Extendió la mano y, sin querer, tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió bruscamente hacia él y empujó su silla con el pie. ¡No me toques, muchacho! ¡Para! Esta es la última cosa que necesitamos. Pasaron los días y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía hacer antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de la pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujada por su marido. Era demasiado sumisa para él, y Toby se quedaba en su habitación. Antes de que pusiera a pensarlo 2 veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraban. Cuando su madre lo vio, reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos con ella. Le prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación con las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía gritos en su cabeza y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental. Ella decidió que sería bueno para él hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con el señor que estaba sentado detrás de él. ¿Mrs. Roger? Soy yo. Estamos aquí para ver al Dr. Oliver. Estoy con Toby Rogers. Sí, por aquí. El señor se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un enorme y largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los zapatos del señor en el suelo de madera. Él abrió la puerta a una habitación con una mesa y 2 sillas. Quédese aquí. Voy a buscar al doctor. Volveré pronto. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y al señor antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y un hombre joven con una bata blanca y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. ¿Toby? Ah, sí. Encantado de conocerte, Toby. Mi nombre es Oliver.
Él puso su mano para que lo saludara, pero vacilante, la apartó cuando notó sus manos vendadas. Sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentarse en la silla a la mesa frente a él. Voy a hacerte un par de preguntas. Trata de responderlas lo más honestamente que puedas. ¿De acuerdo? Toby asintió lentamente y puso sus manos en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17. Respondió en voz baja. Él comenzó a escribir en la libreta. ¿Y cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de tu familia? Toby se detuvo por un minuto antes de contestar a la pregunta. Mi mamá, mi papá y... mi hermana. Escuché lo de tu hermana, lo siento mucho. Su expresión se desvaneció en una mirada triste llena de compasión. Toby asintió con la cabeza. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de él. Su mente se quedó en blanco por un momento. Bajó la mirada hacia su regazo y en los alrededores oyó un tenue zumbido. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. Toby. Toby. Toby, reacciona. ¿Me estás escuchando? Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando. Tenía los ojos como platos y el sonido era cada vez más fuerte y más fuerte y cada vez más fuerte, hasta que la fuerte voz del consejero rompió su trance. ¡Toby! ¡Oye! Toby saltó y cayó a un lado de la silla. El doctor Oliver sujetó fuerte su libreta. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby lo miró y su respiración era muy rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo. Podía sentir que empezaba a quedarse dormido cuando escuchó la dispersión de los pasos hacia el pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta, abierta de par en par. No había luz. Todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna por la ventana, dejando una luz fría. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando de repente, la puerta que antes estaba abierta se estrelló en su cara y él cayó. Ya en el suelo, empezó a respirar pesadamente, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar en pie y extendió la mano para agarrar el pomo de la puerta fría con la mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna. Él caminó hacia abajo. Podía oír los pasos a su alrededor y una leve risa. Sonaba como si un niño se hubiese quedado delante de él riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo de lo que se había acordado. Parecía prácticamente interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido por la puerta delante de él. Mamá, ¿eres tú? De repente la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Detrás de él se escuchó un largo y espeluznante gemido. Se dio la vuelta tan rápido como pudo
quedando cara a cara con el espectro de su hermana muerta. Los ojos de Lyra eran de un blanco opaco y su piel tenía la palidez característica de la muerte. El lado derecho de su mandíbula colgaba, sostenido por un frágil hilo de tejido y músculo. Un cristal sobresalía de su frente y la espesa sangre goteaba por su cara. Su pelo rubio estaba amarrado a una coleta como siempre. Vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atleta sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaban en formas que no deberían estar. Se veía igual que cuando había sucedido el accidente. La chica se puso solo a unos centímetros de la cara de Toby, que gritó y cayó hacia atrás. Él empezó a gatear hacia atrás, lejos de ella, sin ser capaz de apartar la mirada de sus ojos muertos. Se detuvo por un segundo. Reinaba un tenso silencio, solo roto por su llanto. Poco a poco, alzó la mirada para encontrarse con la cara en blanco de una figura alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de la masa oscura de gran altura, había una enorme fila de niños, que parecían tener entre 3 y 10 años de edad, con los ojos completamente negros y un fluido negro como el alquitrán, chorreando por sus cuencas. Toby soltó un alarido y se puso de pie lo más rápido que pudo, volviendo a caer. Trató de gritar, pero no podía emitir un solo sonido. Entonces, todo se volvió negro. Toby se despertó de un sobresalto, se incorporó hiperventilando, jadeó y sostuvo el pecho con las manos vendadas. Había sido solo un sueño. Solo un sueño. Se levantó de su cama, se puso de pie y caminó hacia la ventana. No vio absolutamente nada. No había nadie. No hay fantasmas. No hay niños. No hay nada. Oyó el susurro y la tos de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada. Se acercó y la abrió. Mirando hacia el pasillo una vez más. Caminó por el pasillo hasta la cocina, donde encontró a su padre de pie y mucho humo en su sala de estar. Toby esperó un segundo y lo observó desde la esquina antes de que una sensación de ardor comenzara desde lo más profundo de su pecho, en su corazón. La ira se hizo cargo de él. Oyó las pequeñas voces imaginarias en la cabeza. Hazlo. 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 Se volvió y extendió los brazos. Se sentía como si en realidad tuviera el control sobre sí mismo, a diferencia de las últimas semanas desde que llegó a casa del hospital. De hecho, tuvo pensamientos completos por solo breves momentos, pero fueron nublados por el canto de las pequeñas voces de su cabeza. Mátalo. Él no estaba allí. Él no estaba allí. Mátalo. Mátalo. Toby tembló. No iba a hacerlo. ¿Se estaba volviendo loco? Tampoco. Él no va a matar a nadie. No puede. Odiaba a su padre, pero no había manera de que lo matara. Eso fue todo. El último pensamiento que tenía antes de caer en un estado de inactividad, una vez más. La influencia de las voces en su cabeza era demasiada. Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre. Se acercó hacia la encimera, hacia el soporte de los cuchillos en la cocina, y sacó el cuchillo más grande que había. Lo agarró lo más fuerte que pudo. Sintió una sensación de hacerse cargo de su pecho y dejó escapar una risita. Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar.
Su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujando al suelo. Su padre miró al chico que estaba a su lado, agarrando el cuchillo de cocina en la mano. Toby, ¿qué estás haciendo, Toby? Fue a buscar un cuchillo y lo puso delante de él en forma de defensa propia. Pero Toby estaba encima de él. Lo agarró del cuello, pero su padre se le acercó y cerró la mano agarrándole la muñeca. ¡Alto, suéltame! ¡Suéltame, maldito hijo de puta! Gritó y con la otra mano tiró una puñalada hacia el hombro de Toby. Pero él no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba cuerdo. Parecía como si un demonio se hubiera apoderado de él. Gritó e iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero él lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby puso su pie frente a él y lanzó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y le clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho a su cara. Él comenzó a golpear con los puños la cabeza de su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Le clavó profundamente el cuchillo en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso. La sangre se derramaba y salpicaba por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando. Miró a su padre destrozado a la cara y se sentó nervioso, hasta que un grito rompió el silencio. Miró para ver a su madre de pie, a unos metros de distancia, cubriendo su boca con lágrimas en los ojos. Toby, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Él comenzó a retirarse de la cocina. Se miró las vendas empavadas de sangre en sus manos y miró a su madre por última vez, antes de que él se volviera y saliera corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje y golpeó su mano contra el panel de control de la pared para abrir la puerta del garaje. Antes de que él se fuera, se quedó con dos hachas de su padre que habían estado colgadas en el estante de herramientas sobre una mesa llena de frascos, lleno hasta el borde con viejos clavos oxidados y tornillos. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja brillante y una hoja brillante. La otra era vieja con un mango de madera y una hoja roma antigua. Tomó ambos y miró la mesa, y sus ojos se encontraron con una caja de cerillas y un tanque de gasolina de color rojo que había debajo de la mesa. En ese momento, Toby tuvo una idea aparentemente brillante que cubriría sus rastros. Se dirigió hacia la cocina con el tanque de gasolina y miró a su padre. Lo miró con cara de asco. Le echó gasolina por encima mientras repetía las mismas frases. Te odio. Te odio. Realmente te odio. Estoy deseando de ver cómo ardes en el infierno, lugar donde nosotros nos encontraremos. O quizás no. Quizás yo viva más que tú. En ese momento, cuando su padre estaba completamente lleno de gasolina, prosiguió su camino por el pasillo, ese pasillo interminable que había recorrido tantas veces durante los días anteriores en busca de un halo de esperanza y de vida. Siguió, y la gasolina seguía cayendo, hasta que de repente no se volvió a escuchar una gota. En ese momento se encontraba él justamente en el portón, donde podía ver coches de policía acercándose. Podía ver las luces desde lejos. Encendió una cerilla y de repente el fuego comenzó a brotar por dentro de la casa. Poco a poco, la cocina, el pasillo
el baño, su dormitorio. Todos aquellos lugares en los que había estado los últimos días anteriores, siendo su cárcel, ahora ya no existían. El fuego estaba en los árboles y arbustos y antes que pudiera darse cuenta, estaba rodeado por las llamas. Las siluetas de los coches de policía no eran visibles a través de estas. Mientras retrocedía hacia el bosque, miró a su alrededor, pero su visión era borrosa. Su corazón latía con fuerza y cerró los ojos por un momento. Esto fue todo. Este fue el fin. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y miró a ver una gran mano blanca, con dedos huesudos, largos, que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver una oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro, y su rostro era completamente blanco. Toby tenía su visión borrosa y estaba rodeado por el sonido del zumbido en sus oídos. Todo se quedó en blanco. Unas semanas después, Connie se sentó en la cocina de su hermana, Lori, para beber una taza de café. Hace 3 semanas que ocurrió. Connie perdió a su marido y a su hijo. Y unas semanas antes, perdió a su hija en un accidente de coche. Desde entonces, se fue a vivir con su hermana. En la televisión, el periodista empezó a introducir el nuevo titular. Noticias de última hora. Ayer por la noche se produjo un asesinato. Las víctimas, 4 niños que habían estado acampando en el bosque. Los niños habían sido apuñalados. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un niño de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles. A pesar de haber creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo, debido al hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado. Y eso fue todo. Su madre se quedó atónita ante la pantalla, con los ojos como platos, y su corazón empequeñecido, latiendo muy lentamente. Y eso fue todo. Ese fue el final. Ese fue el día en el que Toby Rogers murió. Pero así, también fue el día en el que nació Tixie Toby. Y bien, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvides suscribirte y compartir. Ah, y por cierto, no olvides que también puedes encontrarnos en Spotify, iVoox y Google Podcast. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.